Bolivia ha demostrado que el país unido nunca será vencido, que era posible 21 días de resistencia pacífica y democrática, que era posible con paz, con determinación, con compromiso por la democracia, demostrar que no íbamos a tolerar una segunda vez que se nos hiciera la burla del voto. Ahora, ¿a dónde va la solución, don Carlos? Hay gente que ha renunciado y obviamente tiene que hacerse cargo alguien del país. Nosotros creemos que hay que seguir la línea constitucional. Creemos que tiene que establecerse la razón, la sensatez, el sentido común, el hecho de que este país respeta su constitución. Es un tema difícil, es un tema complicado. Hay que tener un poco de calma para analizar lo que es la sucesión constitucional y sobre todo el escoger una persona que pueda conducir un proceso de transición democrática. Creemos que la Constitución y la democracia tienen que ser nuestro norte aún en los momentos más difíciles. No tiene que ser una persona que sea del MAS porque no renunció a Salvatierra, por ejemplo. Va a pedir la renuncia de ella para que otra persona, tal vez de oposición, se haga cargo. Este es un punto importante. Dentro del ámbito de la legislación y de la Constitución, es probable que lo que haya que escoger es a alguien dentro de la Asamblea Legislativa que no sea del MAS, que pueda llevar adelante con responsabilidad y con seriedad un trabajo de transición política y democrática. Pero es fundamental que no vulneremos la Constitución, no le demos la excusa al expresidente autoritario y tiránico que diga que esto ha sido un golpe de Estado, porque no ha sido un golpe de Estado. Y si nosotros vulneramos la Constitución, le vamos a regalar un argumento que no tiene por qué tener. Por orientación, usted sabe, como está en la presidencia, ¿quién tendría que hacerse cargo? Renunciando todos los presidentes, porque también la Constitución no permite que el Tribunal Supremo de Justicia... Siempre hay la posibilidad de que la Asamblea Legislativa elija de una manera clara y de una manera incuestionable a un presidente o presidente del Senado, o un presidente o presidente de la Cámara de Diputados que pueda hacerse cargo del país. Pero quedándose sin quórum, don Carlos, quedándose sin quórum, ¿cómo se arregla esto? Bueno, ese es un tema que es difícil de responder ahora. Lo que creo que es importante es definir una línea en la que la Constitución no se vulnere. No le regalemos a Evo Morales el argumento de que fue derrocado. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. En esta parte vamos a estar tocando la situación que se vive en Bolivia, la crisis que se ha generado en Bolivia en las últimas horas. Pero antes quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión, Voz Dominicana para toda la República Dominicana, y a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. Usted se va a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión para todos ustedes. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, @BorealTeleHD, @Panorama Internacional RD y mis cuentas personales, @DaniloGmedios. Le contaba que en esta parte del programa vamos a profundizar la situación que se está generando en Bolivia, ¿no? Es que todo comenzó con una primera jugada de Evo Morales. Él anticipa las elecciones del 2019, convocando a un referéndum para modificar la Constitución y así poder volver a ser candidato. Pero en las urnas Bolivia se expresó y dijo que no a la reforma. Esta fue la primera derrota electoral de Morales, comenzando a debilitarlo políticamente. El voto por el no aglutinó a la oposición, no solamente a la derecha, sino también a la izquierda. Aunque la derrota no detuvo a Morales, su partido, el Movimiento al Socialismo, acudió a la justicia y el Tribunal Constitucional le dio luz verde para ser candidato. La sentencia fue polémica. Muchos de sus críticos decían que la candidatura a Morales es ilegítima y así llegó el 20 de octubre. Los bolivianos votaron y comenzó el conteo. A las 8:20 de la noche, el sistema de transmisión rápida de datos del Tribunal Supremo había contabilizado el 83% de los votos. En ese momento la tendencia apuntaba que había una segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa. Fue entonces cuando el conteo fue suspendido. Esto comenzó a generar un clima de sospecha entre muchos bolivianos y las calles comenzaron a encenderse. 23 horas más tarde, el recuento se reactivó. Evo Morales apareció ganando por más de 10 puntos, los que necesitaba para ganar una primera vuelta. Evo Morales se proclamó presidente y es cuando las protestas subieron de intensidad, ¿no? El día domingo la Fuerza Armada le sugirió a Evo Morales que renunciara por la paz del país. Horas después, en una rueda de prensa, Morales renunciaba. Tenemos un material preparado desde Bolivia, ¿no? Con unas protestas y lo que los bolivianos sentían en ese momento, horas antes de la renuncia de Evo Morales. Buenas, Danilo González. Lo que está pasando aquí en Bolivia, primeramente buenas, yo soy Diego Claros,
Le hablamos aquí directamente desde el paro en Bolivia. Ya van 17 días con hoy lo que están protestando tratando de recuperar la democracia aquí en la ciudad, en el país de Bolivia. Ya hasta ahora llevamos un saldo de 3 muertos. Estas 3 personas son héroes de la democracia. Hola Danilo González, gracias por dar cobertura para comenzar a la problemática que vive nuestro país, Bolivia, el corazón de América. Te explico en pocas palabras lo que pasó. La situación fue que dejamos de creer en el conteo electoral cuando el TREP, que aquí dicen TREP a la transmisión rápida electoral para publicarla para todas las personas, lo pararon. Y cuando la fuente, la madre de la información se para, se puede contaminar. Todos los bolivianos, te diré, estamos y somos desconfiados de los resultados. No puede ser. Jugaron con nuestro voto, nos hicieron ir a las urnas, pero en el fondo votamos, pero no elegimos. Es una burla. Y hasta ahora, el país de Bolivia tiene 3 muertos cargados al gobierno oficialista del movimiento socialismo liderado por Evo Morales Ayma y por toda su gavilla de delincuentes, de personas que viven del Estado, que le mienten al pueblo y le mienten al mundo. Le están mintiendo. Señor, le digo una cosa, denos la voz ante el mundo de que nuestro país no está como lo dicen. Estamos mal, seguimos mal. Hasta que él renuncie, seguimos en paro. 17 días de paro, señor. Buenas noches, Danilo González. Mira, ¿qué puede hacer la oposición en este momento? La oposición en este momento se está apartando porque hay un movimiento ciudadano, un movimiento civil. No hay ningún partido político, como podás ver, 17 días de paro que no tiene partido, ni tinte, ni color político. Es el pueblo en su esencia. No estamos hablando, que no le estamos pidiendo a un partido político que solucione este problema. El pueblo mismo, sin color, sin tinte, sin sigla, está levantándose. 7 departamentos se están levantando. Solamente tenemos como referente al Alto, que está como un bastión. Inclusive tenemos a los cocaleros, movimientos sociales que eran afines al MAS, que ya han volcado, han visto todo esto. Esto no es Cuba, tampoco Venezuela. Esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Esto no es Cuba, tampoco Venezuela. Esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Para profundizar acerca de la crisis que se vive en Bolivia y todo lo que se está generando, tenemos un contacto directo con Carlos González. Él es nuestro colaborador, politólogo y conferencista. Carlos, hacíamos una introducción en esta parte del programa acerca de lo que se está viviendo en Bolivia, ¿no? Y todo lo que ha generado esta crisis y la renuncia de Morales. Pero, ¿cuáles crees tú que fueron las razones que llevaron a Evo Morales a tomar la decisión de renunciar? Danilo, Evo Morales renuncia debido a las consecuencias que trajo las irregularidades y el fraude del proceso electoral. Ese proceso electoral que se fue revisado por medio de la OEA, ya que gracias a la presión social que se mantuvo en la calle, la OEA entrega unos resultados, se lo entregó el pasado domingo 10 de noviembre. Esos resultados dicen que hubo fraude, que hubo irregularidades, que hubo incongruencias entre los resultados. Recordemos que ese domingo electoral en Bolivia, donde se estaba disputando la presidencia Evo Morales contra Carlos Mesa, hubo un vacío de información entre el domingo y lunes, donde había una brecha pequeña entre ambos candidatos. Al día siguiente amanecemos el lunes con la sorpresa de que Evo Morales había sacado 10 puntos por encima, y eso le garantizaba que Evo Morales no tendría que irse por una segunda vuelta. También vemos como eso, lo de la OEA y la presión social de calle, hace que la Fuerza Armada Nacional Boliviana, en garante de la paz y la tranquilidad de Bolivia, tome la decisión y le pida la renuncia al presidente Evo Morales. Eso causa de que Evo Morales se entra en la espada de la pared, no tiene el apoyo ni de su Fuerza Armada Nacional, ni del pueblo, ni siquiera de organizaciones internacionales que revisaron el proceso, y termina por renunciar, escapándose. Pero bueno, esas son las razones en las cuales por qué Evo Morales renuncia: presión social, dictamen de la OEA y lo que dijo la Fuerza Armada Nacional de Bolivia. En las redes sociales, muchas personas empezaron a decir que por qué
Venezuela no y por qué Bolivia sí, ¿no? Una de las preguntas y muchas de las interrogantes que se hace la gente es ¿por qué sí se pudo derrocar al régimen de Evo Morales a diferencia de Venezuela? Obviamente tomando en cuenta que cada país vive sus particularidades, pero hay que reconocer que en Venezuela se han cometido errores políticos en los últimos 20 años. Danilo, hay algo que tenemos que tener muy claro todos los latinoamericanos y es que no podemos hacer comparaciones de lo que esté pasando en Bolivia y lo que pasa en Venezuela. En Bolivia tiene una Fuerza Armada Nacional institucional, imparcial y sin ideología política, lo que significa que haya hecho lo que hizo. En cambio, en Venezuela tenemos una Fuerza Armada Nacional que está metida en el narcotráfico, que está metido en negocios sucios del petróleo, que está metido en negocios sucios en el narco minero, que está metido dentro del PSUV. O sea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela termina siendo el brazo armado del partido de gobierno. Como todos los partidos socialistas, ya lo vimos en la Unión Soviética, tenía una Fuerza Armada Nacional que era su brazo armado. Eso está pasando en Venezuela. Tenemos una Venezuela en el cual su brazo armado es la Fuerza Armada Nacional, pero también tiene colectivos, tiene alianzas con el narcotráfico, directamente con el ELN, la FARC, grupos Hezbollah, Al Qaeda, tienen alianzas con muchas mafias. Entonces, no podemos hacer comparaciones porque en uno hay separación de poderes, en otro no existe separación de poderes. En uno hay tiranía, que es en Venezuela, una tiranía que asesina a su pueblo y no le importa que pase hambre, que le falte medicina, que no le importe nada. En cambio, en el otro hay una separación de poderes donde Evo Morales sí tiene el poder ejecutivo, pero no tiene a la Fuerza Armada Nacional como brazo armado, como del partido de gobierno. Esas son dos diferencias muy grandes. En los últimos 20 años también hemos visto cómo en Bolivia se comenzó a cohesionar una oposición. En Venezuela no pasa lo mismo. En Venezuela se siguen cometiendo los mismos errores. No hay una oposición consolidada, una oposición fuerte. Aparte de eso, prevalecen siempre los intereses de los partidos por encima del interés nacional. Y eso está muy grave. Eso está muy mal. Porque los bolivianos ahorita nos dieron una demostración. Pusieron su bandera y su ideal de nación por encima de todo. Y los partidos políticos de oposición pusieron la bandera de Bolivia por encima de sus intereses partidistas. Lo que tiene que hacer ahorita Venezuela a partir del 16 de noviembre, y eso espero que lo hagan, es que todos los partidos políticos pongan la bandera de Venezuela y el ideal de nación por encima de todos. Espero que todos salgamos a las calles el día 16 de noviembre con nuestra bandera tricolor y 7 estrellas. Carlos, con todo lo que se está generando en América Latina, la llegada de Alberto Fernández en Argentina, toda esta situación que se está viviendo en Bolivia, ¿cuál crees tú que es el panorama político para América Latina luego de la renuncia de Evo Morales? Danilo, actualmente Latinoamérica vive un reordenamiento, una reconfiguración en la política, en lo político. Vemos cómo los socialistas recuperan poder político como pasa en Argentina, pero también lo pierden como está pasando ahorita en Bolivia. Tenemos que estar atentos a lo que pueda acontecer. Tenemos que también esperar a que se convoque elecciones. Luego que se convoque elecciones, que se dé el proceso y que se entreguen los resultados. No podemos menospreciar que Evo Morales tiene una gran fuerza dentro de su país, una gran fuerza política en la cual lo pueden apoyar. Si él queda como candidato o nombran a otro representante de su partido político como candidato, tenemos que estar muy pendientes de eso porque puede dar una vuelta o un giro político. Así que esperemos a que se den los resultados, a que se den los nuevos comicios electorales y se den los resultados para poder descifrar y poder decir con mayor exactitud hacia dónde va Latinoamérica después de las elecciones de Bolivia. Bueno, era Carlos González, colaborador del programa, politólogo y conferencista, hablándonos del tema de Bolivia, la crisis que se vive en Bolivia en las últimas horas. Con esto vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de su programa Panorama Internacional. No utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo,
tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.